RTP. Ya está con nosotros el ingeniero Luis Armas. Vamos a hablar del sistema energético y cómo se encuentran en estos momentos nuestros principales embalses y también pues nuestras hidroeléctricas. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Muy amable. Gracias. Buen día, licenciada. Gracias a usted. Coméntenos un poco. Algo revisaba yo en redes, específicamente en X, y veía una apreciación suya, bueno, realmente un análisis suyo de cuál es la situación de Coca-Cola Sinclair. Coméntenos usted dentro de este panorama. Se pensaría que hay lluvias, tenemos un invierno que podría favorecer, pero realmente esto es favorable, cierto o no, o qué está ocurriendo en el país en cuanto a nuestras hidroeléctricas. Ya, gracias, buenos días. Sí, son dos fenómenos diferentes, ¿no? Las lluvias que Ujú. tenemos en la zona de la costa versus las lluvias que tenemos en la zona del oriente. Si bien en la zona de la costa se tienen inundaciones y similares, en el cambio en la zona del oriente las lluvias son escasas, tanto en la zona de Paute como en la zona de Coca-Cola Sinclair. Por ejemplo, lo que se ha tenido en los últimos días son caudales desde 150 metros cúbicos el fin de semana hasta el día de hoy se tiene 120 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, las condiciones hidrológicas en la zona de la costa y en la zona del oriente son diferentes en el país. Mire, la pregunta que nos hacíamos es siempre alrededor, buenos días, ¿cómo está usted, María Fernanda? ¿Cómo está? Perdone, Buenos que días. nos hacíamos alrededor bien porque llueva, pero eso también nos trae un problema que es de sedimentación, largamente estudiado. ¿Cuáles son las soluciones que usted le encuentra para que estos ríos que alimentan, por ejemplo, el Quijos, que alimenta toda la cuenca que llena a Coca-Cola Sinclair, tengan una especie no sé, como especie de túnel o de barrera para impedir que esa sedimentación afecte la generación? A ver, en Coca-Cola hay varios fenómenos, ¿no? Desde las lluvias abundantes con bastante sedimentación que potencialmente provocan la paralización de la central. En función de las lluvias de los sedimentos puede ser una paralización desde 6 horas hasta de un día, limitando la generación del país, con potenciales desconexiones de carga. Eso por un lado. El otro problema que se tiene es el de la erosión regresiva, que está un poco más de 3 kilómetros, tema que también tiene que ser tratado para evitar que este tema de la erosión regresiva llegue a la zona del embalse. Lo que se podría hacer aguas arriba de Coca-Cola es pensar en desarenadores parciales, tal vez a nivel de obra civil, desarenadores, sí, parciales, que vayan limpiando todo este tema de sedimentos en todo el recorrido, de manera tal de que el agua que llegue a la represa sea lo más pura, lo más libre de toda esta sedimentación. Pero ya son temas de ingeniería civil, tendrán costo elevado del orden de los cientos de millones, pero que se deberán tomar en cuenta para preservar el estado de toda la central, que son 1.500 megavatios que podría potencialmente perder el país en cualquier momento. ¿Qué implica o qué problema genera para nosotros la erosión? La erosión regresiva es la destrucción que se tiene en el lecho del río Coca. Eso ya se encuentra a 3 kilómetros, se encontraba a un poco más de 10 kilómetros. Ya, según las proyecciones, potencialmente en 2 años tal vez llegue a la base de lo que es la toma de carga, donde está sí, la toma de carga hacia la central. Entonces, la idea es evitar que la erosión regresiva llegue a esta parte, lo que implicaría es la indisponibilidad total de toda la central. Entonces, sí, todos los esfuerzos del país a nivel de ministerio, de gobierno, deberían de ir enfocados a detener esta erosión regresiva. Enfoquémonos justamente en esa parte de los esfuerzos. ¿Qué se está haciendo actualmente por parte del Ministerio y demás organismos que puedan intervenir para evitar que esta erosión continúe y sobre todo para precautelar que funcione correctamente el servicio de esta hidroeléctrica como tal? Que, a ver, a nivel de desarenadores, de limpieza de cimientos en la parte superior, no se está haciendo nada a nivel del país. Entonces, sobre eso el ministerio no tiene ningún tipo de trabajo. Ministerio, SENACE, Agencia de Regulación, etcétera. Y a nivel de aguas abajo, para detener la erosión regresiva, hay un trabajo con el cuerpo de ingenieros de obras de SELEC, barreras de contención, que en función de cuando se tengan nuevamente los inviernos en la zona del oriente, se deberá ver si estos trabajos fueron eficientes, fueron definitivos para detener la erosión regresiva, o si
es necesario trabajos de mayor magnitud para evitar la destrucción de la central. Entonces el ¿Podríamos? ministerio debería, no sé si transparentar, pero sí tal vez comunicar cuáles son las obras definitivas que está haciendo el gobierno, ministerio, CELEGO, en todo el país para ver cuáles son las de la magnitud y cuán eficaz están siendo estos trabajos. Con la pregunta que realizaba María Fernanda, le consulto con este tema de la sedimentación debido a las intensas lluvias que podrían estarse provocando dentro de la zona. Es muy probable de que pueda existir una baja de potencia en Cocacodo, produzca también cortes de energía. ¿Qué peligro hay sobre este tema? Sí, siempre en Coca-Cola se puede tener dos fenómenos. Se puede tener las lluvias escasas, que es lo que el escenario que estamos viendo en estos momentos, caudales del orden de 120 metros cúbicos por segundo, con lo cual al descontar el caudal ecológico de 25 metros cúbicos por segundo, se tiene aproximadamente un aporte de 100 metros cúbicos a la central, con lo cual la producción se restringe a 12.000 Eso en a 12.000 porcentaje, megavatios hora día. eso en porcentaje, ingeniero, y perdón que lo interrumpa para que lo podamos comprender, porque, claro, estamos hablando de metros cúbicos por segundo, estamos hablando de niveles sobre el mar también, de repente cuando se puede ver la cota, no de embalses, hablando en general, no de Coca-Cola, sino de embalses. Cuando hablamos de estos términos demasiado técnicos, tal vez no se pueda lograr comprender cuánto realmente es la afectación en porcentaje, cuánto Coca-Cola Sinclair en estos momentos Eh, está lleno. ya menos tal vez un 45%. Coca-Cola para generar al máximo requiere 220 metros cúbicos por segundo, al momento tiene 100 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, la capacidad de generación se reduce al 45%. Esto implica menor energía, menor potencia, por lo tanto, riesgo de desconexiones de carga, que es lo que pasó el día lunes en demanda máxima, en donde varias zonas de Guayaquil, Quito y del resto del país tuvieron apagones. ¿Y por qué no se informa esto? ¿Hay alguna otra forma de compensar esta falta de potencia y este peligro que existe, por lo menos durante el tiempo antes que inicie el estiaje? Porque estamos casi que por las fechas que en el 2024 se sintió los inicios del estiaje. Sí, a ver, en abril del 2024 se tuvo justamente en esta transición del estiaje a la época lluviosa, se tuvo una semana de desconexiones de carga. No va a ser el caso porque en este momento los embalses están llenos, pero Ujú. sí puede haber este escenario en donde o bien por lluvias muy intensas tenga que salir la central Coca-Codo por alta concentración de sedimentos, o lo que pasó el día lunes, en donde por baja hidrología la central disminuyó su generación y al no tener el aporte de Colombia se tuvieron desconexiones de carga puntuales durante aproximadamente 1 o 2 horas en todo el país. Entonces siempre el país, siempre se van a tener estos fenómenos, ¿no? Si por alta hidrología con alta concentración de sedimentos, potencialmente una salida de Coca-Codo, o por baja generación, al no contar en este momento con Colombia, también se deba recurrir a las condiciones de carga. Bueno, escuchaba a una experta igual que usted en la materia decir que Ecuador es un país o una zona donde este tipo de construcciones siempre sugieren un riesgo por nuestra condición geográfica. En este caso, Coca-Cola Sinclair, si la hacían río arriba, río abajo, tenía complicaciones, pero hay salidas técnicas para eso. Entonces, la pregunta que usted hacía es, ¿qué están haciendo los organismos pertinentes? La pregunta que le hago yo a usted es, ¿qué deberían estar haciendo ahora? Sí, un poco lo que usted hizo mención, hacer trabajos en el lecho, en la zona aguas arriba de la central para tratar de que el agua que llegue al río sea lo más pura. Eso por un lado, pero lo verdaderamente importante es el trabajo de la erosión para evitar que la central potencialmente no se destruya, pero sí quede indisponible. Eso a nivel de central. A nivel de país, empezar ya con la construcción de proyectos importantes de generación. Cardenillo, que es potencia firme, son 500 megavatios, aguas abajo de lo que es Sopladora. Proyecto Santiago, que son 2 etapas aproximadamente de 1.500 megavatios. Y centrales térmicas eficientes de gas natural, en donde justamente complementen con la producción hidroeléctrica en épocas de estiaje o en épocas de baja hidrología. Ujú. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, de igual manera, a las órdenes. Buen día. Ingeniero Luis Almas, gracias por habernos acompañado. RTP